Les hablo desde el Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde el Pebetero. Estamos aquí una vez más para hablar acerca de la actualidad de nuestros Pumas, y la verdad es que vamos a hablar de cosas pues entre positivas y negativas, porque pues en el último partido nuestros Pumas empatan en contra de Toluca en la Bombonera, en el Nemesio 10, perdón. La verdad es que pues tiene que ser considerado como un resultado bastante positivo, ya que pues la Bombonera es un estadio que le cuesta trabajo a Pumas en algunas ocasiones. Pero en esta ocasión pues se medían frente al vigente campeón. El torneo anterior igual empataron a 1, pero en Ciudad Universitaria, lo cual pues en el torneo anterior Toluca era candidato al título, ahora es el campeón defensor, y pues en su casa iba a ser un escenario un poco más complicado. Tenían otra vez también esa chispa y ese toque que le iba a dar el que se enfrentaran Efraín Juárez y el Turco Mohamed, por ser pues el Turco, por tener el pasado de ser director técnico de Pumas, dejar el proyecto ahí a medias, y pues Efraín, que está prácticamente iniciando de manera formal, entre comillas, porque como bien lo dijo él en una conferencia de prensa, mi trabajo empezó desde mi primer partido. Entonces, nunca estuve como tal a prueba, pero pues nosotros, o como tal la afición, sí lo cataloga como pues empezar bien desde cero a partir de este torneo, porque pues lo que tenía no era un equipo armado por él, no eran los jugadores que él quería, y pues de alguna manera se vio, porque hizo prácticamente una limpia de 9 jugadores, en donde salieron pues jugadores importantes, sobre todo para algunos jugadores importantes, sobre todo una limpia completa de argentinos que hizo Efraín Juárez para este torneo. Se fueron absolutamente todos, se fue Pusetto, se fue Leo Suárez, se fue Lisandro Magallán. Lo de Lisandro Magallán creo que fue más que nada por un tema de que él no quiso renovar. No sé si hubiera renovado, aún así Efraín Juárez lo hubiera descartado para este torneo, porque pues prácticamente la limpia fue completa de argentinos en Pumas, ¿no? Se le sumó la baja de Robert Ergas y el no renovar los préstamos de Ali Ávila y de Michel Rodríguez. Ambos jugadores tuvieron muy pocas oportunidades, muy pocos minutos, en donde pues sobre todo Ali respondió poco con goles, pero pues no era el gran diferenciador, no era el revulsivo, no era ese jugador que marcara la diferencia cuando entraba, ¿no? A pesar de los pocos minutos que tuviera. La salida que a mí sí me sorprendió fue la de Leo Suárez, pero tiempo después de que iniciara incluso el torneo, poco antes de terminar su participación en la Leagues Cup, pues Efraín menciona, ¿no?, que pues él lo que analiza junto con su cuerpo técnico es el hecho de que en verdad quieran los jugadores estar aquí en el equipo, ¿no? Si no eres un jugador plurifuncional en donde puedas jugar en diferentes posiciones, o no tengas la apertura para jugar en diferentes posiciones, pues no entras en el planteamiento de Efraín Juárez. Creo que hasta cierto punto es bueno, porque lo hemos visto, ¿no? O sea, hemos visto una rotación constante, y no me refiero a un cambio de alineación o un 11 diferente cada jornada, sino que Efraín ya marcó su base, ¿no? Desde la portería hasta la delantera, que la delantera sigue estando en espera de que lleguen pues más refuerzos que ya vendrán, pero creo que ya va agarrando mucho más forma el plantel de Efraín Juárez, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que sí tiene una base, pero dentro del campo es donde se ven estas
pues estas rotaciones, ¿no? Y él incluso lo dice en la entrevista que le hace Brian Sales para Análisis Puma. Les recomiendo que la vean y que le pongan mucha atención, porque pues es prácticamente lo que vemos en el campo, ¿no? Habla de que Rubalcaba puede ir incluso como 9 al final del partido, cuando ya no te quedan como muchas variantes o quieres defender el resultado y necesites que el equipo vaya a contragolpe en estos casos, ¿no? Como lo fue incluso el partido de play-in contra Juárez. Me parece que el partido anterior contra Necaxa lo termina de esa manera, porque pues las variantes en la delantera no son muchas, ¿no? Tienes a Memote, que es tu delantero titular, pero no te está generando las jugadas y los goles que requieres, ¿no? Eso es lo principal. Lo demás que pueda hacer un jugador, un delantero nominal, eso ya es un tema aparte. Si se retrasa, si regresa, si baja a defender, si baja a peinar balones, si baja a distribuir el juego para después meterse al área, eso ya es un tema muy aparte. El delantero tiene que meter goles sí o sí, y Memote Martínez no es ese jugador. Por lo menos en este momento no es el jugador que esté marcando esa diferencia. Por lo cual creo que pues tendrían que apresurar un poco el tema del delantero, de la llegada del delantero extranjero, porque pues urge, porque Pumas sí se ve diferente a lo que vimos incluso con el Turco, con Rafa Puente obviamente mucho más, pero con Gustavo Lema se ve el cambio que hay en Pumas, ¿no? Porque es un Pumas dominante, es un Pumas diferente desde mi punto de vista, y creo que muchos coinciden con eso, ¿no? Es un Pumas que te controla el partido y hasta cierto punto te da un poco más de seguridad. Falta ajustar ciertas cosas, eso sí, eso no lo voy a negar, y eso es prácticamente evidente. Falta ajustar algunas cosas, faltan jugadores, faltan piezas por llegar, y te falta sobre todo fondo, ¿no? En el sentido de que pues necesitas una banca en la que puedes recurrir, porque en este tipo de partidos casi todos los jugadores terminaron cansadísimos. Rubalcaba en los últimos 15 minutos de juego ya no llegaba a los balones largos, ¿no? Memote te trotaba, te presionaba poco. Entonces yo creo que ahí es donde debes de buscar más variantes. La variante más rápida que tenía y la más natural, entre comillas, pues era Santiago López, pero en el primer partido, si no mal recuerdo, de Leagues Cup contra el Orlando City, se lesiona, le rompen el pie, el dedo del pie, perdón, y estará fuera mes y medio, ¿no? Ya llevamos, si no me equivoco, 2 semanas, entonces le faltarán otras 4, 5 semanos por ahí, pero pues es cuestión de esperar, ¿no? Pero al mismo tiempo no puedes esperar tantos días a que este jugador se recupere para ponerlo, ¿no? Para mandarlo a la cancha, ¿no? En el mejor de los casos, de que se recupere satisfactoriamente en el tiempo que dijo Efraín, ¿no? Mes y medio, y que se cumpla ese mes y medio, y que al mes y medio regrese o empiece a regresar. Es cuestión de ir probándolo, ¿no? Pero pues obviamente abajo de Santiago López ya no hay nadie, ¿no? Y lo menciona también Efraín Juárez. Abajo de él hay un chavito de 19 años, y si le va como le fue a Parra, pues evidentemente vamos a estar perdidos en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que sí urge la parte en la que Pumas, o más bien la directiva, cierre el fichaje de un no formado en México, para que podamos tener una variante. Desde mi punto de vista, el no formado en México tiene que venir a ser titular, y pues Memote tendría que ser esa segunda opción. Todavía no hay nombre para este jugador, y se menciona muchísimo, ¿no? Que es sudamericano, que podría ser brasileño, que podría ser colombiano. No hay ninguna certeza. La directiva tiene muy hermético ese tema por filtraciones.
para evitar justamente filtraciones que puedan pues llegar a surgir, ¿no? Cuando se mencionó que Pumas iba a buscar otro atacante por bandas, pues empezaron a surgir muchísimos nombres, que si Córdoba, que si Lainez, que si ¿quién más decían? Que si Pablo Barrera en un último baile con Pumas, y terminó siendo el elegido Alan Medina. Alan Medina, ¿quién es? Pues es un jugador que viene de Querétaro, ha estado en Bravos de Juárez, ha estado en Mazatlán, ha estado en América y es canterano o producto de las fuerzas básicas del Toluca. Pues poco y nada por parte de este jugador. La verdad es que es un jugador muy poco trascendente, pero pues como lo he dicho siempre, ¿no? Hay que darles el beneficio de la duda hasta que inicie pues esta nueva etapa con Pumas, ¿no? Nos ha pasado muchas veces que juzgamos los fichajes sin siquiera verlos jugar en Pumas, ¿no? Porque creo que aquí pueden tomar un segundo aire, pueden tomar una segunda oportunidad, saben el equipo al que llegan. Entonces yo creo que pues habrá que darle el beneficio de la duda y pues generará esta parte que les menciono, ¿no? Tal vez no llega a ser titular, sino llega a ser una segunda opción para cuando a Vite ya no le alcance. Ojalá y no, pero si Vite se lesiona, que es el jugador que ha estado jugando por la banda derecha, pues entre Alan Medina, ¿no? El mismo caso que JJ Macías. Incluso salió primero la noticia de JJ Macías, que ya estuvo en cantera, ya entrenó con el equipo, ya hizo pruebas físicas y médicas, las pasó satisfactoriamente según lo que dicen las fuentes cercanas al club. Y pues lo mismo, lo que ha surgido por parte de estas fuentes en relación con JJ Macías, hablan de que pues no va a cobrar un sueldo tan abultado. Según lo que dicen, es que va a tener un sueldo prácticamente como si fuera un canterano. Le van a poner una cláusula, repito, según lo que se ha filtrado en redes sociales. No es nada oficial, no es nada, no es ningún hecho, pero pues yo simplemente comparto lo que se ha dicho, ¿no? Pumas piensa blindarse en ese sentido de las lesiones que ha tenido JJ Macías. Le van a poner un porcentaje de minutos sin sin la probabilidad de que se lesione, ¿no? Lo cual me parecería un tanto inteligente por parte de la directiva. Y también, pues, darle este impulso también al jugador, ¿no? Porque, repito, buscan una segunda oportunidad. Lo que busca JJ Macías es jugar. Lo que busca JJ Macías es tener esta oportunidad en donde pueda mostrar el nivel que mostró cuando debutó, ¿no? Que fue donde se le denominó como una joya, como un jugador promesa, y así lo parecía, ¿no? Cuando estuvo en León le fue muy bien. Me parece que ahí es donde ve su mejor nivel, y es el nivel que espero que pueda llegar a desarrollar en Pumas, o incluso mejorarlo, ¿no? Porque, repito, nos ha pasado que criticamos muchísimo los fichajes que hace Pumas, sobre todo de mexicanos jóvenes, entre comillas también, jóvenes que vienen y empiezan a decir en redes que mejor un canterano, pero cuando debuta el canterano lo matan, lo acribillan porque tiene errores naturales de ser un canterano debutante, y pues los mismos jugadores nos cierran la boca teniendo un muy buen desempeño en el equipo y pues probablemente siendo candidatos a salir a Europa, ¿no? Evidentemente los casos a los que me refiero son Johan Vázquez y César El Chino Huerta. Podrán ser casos muy aislados, muy específicos, pero pues es un conjunto de muchas cosas que tienen que suceder, ¿no? En parte, primero, en el caso de JJ Macías, que no se lesione. En el segundo, pues que tenga ganas de destacar en Pumas, ¿no?
Y en tercero, pues que tenga minutos, ¿no? Porque también si llega y es solamente a hacer banca y jugar solamente 10, 5 minutos, pues evidentemente no va a tener muchas oportunidades para mostrarse, ¿no? Pero que cuando tenga esas oportunidades, pues demuestre a qué vino, ¿no? Demuestre el talento que tiene tanto JJ Macías como Alan Medina. Porque repito, es lo que le falta al equipo, ¿no? Yo creo que llegando esas dos piezas, supongo yo que se harán oficiales en el transcurso de esta semana, a lo mucho a la siguiente. Y habrá que esperar a ver cómo se acomodan las cosas para el delantero extranjero. Hay que recordar que Pumas tiene que liberar una plaza de no formado en México para poder registrar al que pueda llegar, ¿no? Se habla de que Piero Quispe es el elegido a salir entre comillas, porque el jugador está dispuesto a que lo registren con la sub-21 de aquí a 2 meses que se vuelve a abrir el mercado. No lo ve con malos ojos, lo ve como una opción muy, muy viable para, así lo interpreto yo, para ayudar al club y para que a él le pueda llegar una mejor oferta. No sé cómo funcione, no sé cómo pueda manejarse esta situación, pero creo que aún registrado con la sub-21 podría llegar a tener minutos Piero Quispe en algún momento. Habrá que sacrificar a alguno que vaya a la banca, que no entre en la convocatoria, etcétera, para que pueda haber esta pues rotación de extranjeros que va a haber, ¿no? También es muy probable que para la siguiente jornada en contra de Puebla en el Estadio Olímpico Universitario ya pueda debutar Aaron Ramsey. Por lo menos se dice que va a salir a la banca. Eso ya es un paso más a la positivo a la recuperación con la que venía desde Inglaterra, en donde pues Pumas sabía que venía lesionado, Pumas sabía que todavía le faltaba cierto tiempo para terminar el proceso de la recuperación. Lo aceptaron, el jugador lo aceptó, el jugador llegó muy feliz y muy contento por haber hablado con Efraín Juárez desde el inicio de las negociaciones. Y pues veremos qué puede aportar este jugador, porque ya es un jugador con mucha trayectoria, es un jugador con edad, eso es evidente, pero yo creo que la manera interna en la que puedan aportar me parecerá un poco más enriquecedora que lo que puedan llegar a mostrar en el campo, ¿no? Si aporta de las dos maneras, pues obviamente es muchísimo mejor, ¿no? Porque pues te aporta dentro del vestidor con los jugadores jóvenes, con los que ya tienen cierta experiencia, pero son los mexicanos y los canteranos. Pero al mismo tiempo te puede resolver un partido como revulsivo, como un recambio importante, poniendo alguna asistencia. Si responde de las dos maneras, tanto en el vestidor como dentro de la cancha, pues será muy enriquecedor este refuerzo, ¿no? Repito, se ha atacado mucho al equipo porque traen el cascajo de los equipos de lo que ya no quieren los equipos, porque traen a jugadores retirados, porque los sacan del retiro, porque traen a jugadores mucho más grandes, pero pues el resultado sí creo que puede llegar a ser distinto, ¿no? No me arriesgaría a decir que Pumas va a ser campeón en este torneo, porque pues es un proceso de mucho tiempo, ¿no? Por ahí también en redes sociales empezó a circular pues el tiempo que tardaron los últimos técnicos que han sido campeones con Pumas, ¿no? El último de ellos, pues obviamente Memo Vázquez, llegó en el 2010, fue campeón hasta 2011. El Tuca Ferretti llegó en el 2006, llegó a la final en el 2007, la perdió contra el Atlante y fue campeón hasta el 2009. Hugo Sánchez llegó en el 2001, llegó a semifinales, si no mal recuerdo, en el 2003 y fue bicampeón en el 2004. Si ya nos vamos muy atrás, sería irnos muy, muy atrás, pero creo que vamos a encontrar los mismos resultados, ¿no? Será un caso muy aislado aquel que pudo lograr cosas importantes con Pumas en muy poco tiempo, pero tal vez podamos hablar de eso en otro video.
porque es un tema bastante interesante y bastante bueno para analizar. Pero a lo que voy con este tema principalmente es eso. O sea, creo que es muy difícil decir que hay que esperar, porque pues ya hemos esperado más de 10 años para lograr ser campeones, pero también creo que haciendo un análisis de lo que ha pasado en el club, tanto desde directivos hasta jugadores, Pumas ha sufrido mucho en ese sentido. Creo que han cruzado jugadores que no han merecido ser campeones con Pumas, y creo que poco a poco nos vamos a ir llenando de jugadores que sí quieran ser campeones con el equipo, ¿no? Creo que el proyecto de Efraín Juárez, eso sí, tiene que calificar a la liguilla, eso es un hecho. Porque tienes a figuras como Keylor Navas, trajiste a Aaron Ramsey, Efraín no lo trajo, pero tiene a Adalberto Carrasquilla, trajo a Pedro Vite, tiene a Piero Quispe, que llegó como una bomba, que llegó como una gran promesa, no ha mostrado ese nivel que pues con el que se le vendió, pero no sabemos quién vaya a ser el delantero extranjero. Pero yo creo que tiene muy buenas piezas. Tiene a Rubén Duarte, tiene a Natán Silva, tiene muy buenas piezas con las cuales puede llegar a hacer cosas importantes, ¿no? La llegada de Álvaro Angulo también me parece que es una contratación espectacular, y valió la pena el hecho de haber esperado tanto tiempo que duró esta novela de Independiente con Pumas. Se le añadió Ignacio Puceto. Y también valió la pena completamente el tiempo que esperamos para la llegada de Keylor Navas, ¿no? Entre que el jugador quería, entre que el jugador ya se había peleado con la directiva, el mismo caso con Álvaro Angulo. Entonces yo creo que poco a poco ha ido agarrando la marcha este grupo, ¿no? Hay ciertos jugadores que creo que siguen sobrando, pero y que hay posiciones que obviamente podrían mejorar, ¿no? Desde mi punto de vista, viendo como a grandes rasgos la línea defensiva, creo que ahora el que llega a sobrar es Pablo Benevendo, y hasta cierto punto también Pablo Monroy en esa misma posición. Yo creo que se podría mejorar un poco más en ese sentido, porque Efraín busca laterales profundos, ¿no? Busca lo que tiene en Álvaro Angulo. Busca que vayan al fondo, que vayan a línea final, que saquen un centro, que el centro llegue al área, no como pasaba anteriormente con cierto jugador. Pero, pues sí, eso, ¿no? O sea, que lleguen a línea de fondo y que puedan regresar a hacer esa transición y poder defender de manera correcta. Álvaro Angulo tiene esas cualidades, pero yo creo que tiene que controlar sus revoluciones, porque pues si no va a seguir pasando lo que pasó hace unas semanas contra Querétaro. El hecho de ser tan explosivo, de llegar tan fuerte a las jugadas, va a hacer que sea merecedor de tarjetas. La expulsión completamente era roja, eso no lo discuto. Creo que la sanción fue un poco exagerada, eso sí, porque ha habido otros casos en los que jugadores se van expulsados por cosas peores y les reducen la sanción. No voy a decir nombres, ustedes déjenlo en los comentarios, pero sabemos perfectamente a qué casos nos estamos refiriendo, ¿no? Pero justo, creo que Álvaro Angulo tiene que controlar esas revoluciones, de medirse, y va a ser un jugador muy muy importante, ¿no? Anotó en su partido de debut en Ciudad Universitaria, y pues yo creo que podrá hacer cosas mucho más interesantes una vez que regrese en contra de Puebla. Otro factor que me sorprendió fue la oportunidad que le dieron a Ángel Azuaje de ser titular estos 2 partidos precisamente de suspensión de Álvaro Angulo, y que pues lo ha hecho de muy buena manera, ¿no? Yo creo que en ese sentido tienes esa parte de los cambios o de la banca cubierta. Habrá que darle mucho más fogueo, habrá que darle más minutos,
es una excelente opción para cuando se te llegue a lesionar, o que te lleguen a suspender ya sea a Álvaro Angulo o a Rubén Duarte, porque puede ser, si es Rubén, pues puede ser central por izquierda y tienes a Álvaro Angulo como lateral, ¿no? En este caso, el expulsado fue lateral y pasas a Rubén Duarte a la lateral por izquierda y Azuaje se queda como central izquierdo. En torneos anteriores con Gustavo Lema lo había probado a Rubén Duarte como lateral por izquierda y no me había gustado. No sé si era directamente un tema del jugador o un tema del técnico. Eso va a ser algo difícil de saber. Pero en estos dos partidos que Rubén Duarte estuvo como lateral por izquierda, me pareció que hizo un trabajo excelente. En los partidos con Gustavo Lema, en donde lo vimos como lateral por izquierda, le ganaban muy fácil las marcas, se lo llevaban muy rápido por velocidad, por velocidad. Y creo que en estos dos partidos ha estado bastante nivelado y no han sido partidos tan fáciles, por así decirlo, ¿no? Sobre todo el de Toluca, que se tuvo que enfrentar a Eliño y hasta ciertos momentos del encuentro, tanto Keylor Navas como Natán Silva le reclamaban que tenía que salir a achicar mucho más rápido para evitar o que desbordara o que mandara un centro peligroso, ¿no? Poco a poco lo fue mejorando y yo creo que ese aspecto, si lo hubiera mejorado muchísimo antes, no hubiéramos estado eliminados de la Conca Champions, ¿no? Porque ese fue el tema por el cual pues Pumas terminó eliminado por Vancouver Whitecaps en Conca Champions, porque pues nadie salió a defender o a cubrir al jugador de Vancouver que estaba por sacar el centro, ¿no? Entonces yo creo que si eso lo hubiera mejorado Rubén desde hace mucho tiempo, otra historia se estaría contando en el Club Universidad. Pero pues creo que nunca es tarde. El hecho de que a cada rato los jugadores, los propios compañeros le estén diciendo que tiene que salir antes a presionar, va a hacer que mejore muchísimo ese aspecto, ¿no? Ya sea como lateral o como central, porque es algo de lo que carecía muchísimo Rubén Duarte, ¿no? Creo que ha habido, y esto sigue siendo una opinión completamente personal, quiero que quede claro, creo que ha habido una cierta mejora en Natán Silva. Se ve que es el líder de esa línea defensiva, que desde que se presentaron los jugadores a hacer pruebas físicas hace algunos meses, él mencionaba que él quería ser el capitán. Incluso los partidos en los que no estuvo Keylor, pues yo esperaba que saliera Natán Silva como capitán de Pumas. Se la dieron a Memote y Memote, pues prácticamente teniendo el gafete en el brazo, desapareció. Entonces no quiero pensar en la maldición del capitán en Pumas, pero pues prácticamente lo hacen bastante evidente, ¿no? Yo pensé que el capitán iba a estar entre Natán Silva y Pablo Benevendo, porque ya se había visto a estos dos jugadores con el gafete de capitán en algunos partidos, ¿no? Pero se la dan a Memote, no sé por qué, no sé cómo esté esta dinámica con Efraín Juárez, si el cuerpo técnico lo decida o si, como en la mayoría de los casos, el grupo es el que decide a sus tres capitanes. Si fue así, la verdad es que sí me sorprende muchísimo, pero pues con la llegada de Keylor en automático llegó, tiene la capitanía y yo creo que pues ha sido bueno, ¿no? Porque lo hemos visto en los colores, lo hemos visto en ciertos videos que sube él, de cómo les habla a los jugadores, cómo se comunica con sus compañeros. Hay veces que, pues lo mismo, ¿no? El calor del momento, el calor del partido te obligan a gritar, pero eso no quiere decir que te estés peleando con tu compañero, sino, pues, que quieres que reaccione de manera, pues, casi inmediata. Pero yo creo que es algo que poco a poco se irá
se irá puliendo, es algo que se tiene que pulir sí o sí para que Pumas pueda tener estos resultados que espera. Una disculpita, no sé desde a qué hora se apagó la computadora de atrás, pero vamos a solucionarlo. Faltan cosas por pulir que yo creo que se van a ir puliendo conforme vayan avanzando las jornadas. Lo que más surge es el tema del delantero y que Memote reaccione, porque de aquí a que llega el delantero, se adapta, si no le pesa tanto la adaptación, pues va a ser mucho mejor porque va a ser titular y va a dar resultados en el mejor de los casos, pero pues se tiene que solucionar, ¿no? Desde mi punto de vista, a mí no me ha convencido tanto el hecho de que haya utilizado a Santiago López como lateral por izquierda, como extremo izquierdo en la Leagues Cup, que fue donde tuvo más actividad antes de la lesión. Pero si no es Memote, tiene que ser Santiago López los que den resultados. Porque desde la pretemporada en Cancún se le vio una evolución física a Santiago López bastante interesante, que puede ayudar muchísimo al hecho de que pueda luchar contra los defensas por la posesión del balón. De ahí en fuera yo creo que Pumas está completo, está... como parecerá una palabra muy rehusada y muy trillada y que a muchos no les gusta, sobre todo en Twitter, pero hay que aceptar que Pumas está en reconstrucción. Pumas está en un proceso en el que tiene que buscar a esos jugadores que merecen ser campeones con Pumas. Si no es este grupo, vendrá alguien más, vendrá un delantero que sí quiera meter goles, vendrá un lateral derecho que sí vaya a línea de fondo, un contención que no pierda balones en la salida, como lo es José Luis Caicedo. Desde mi punto de vista, tuvo que ser José Luis Caicedo el elegido para salir, pero en Pumas lo ven como si fuera Luka Modric casi, y pues él no va a ser quien salga de Pumas, ¿no? El elegido será Piero Quispe, pero como ya lo dije, será registrado con la sub-21 para que Pumas pueda solucionar el tema del delantero. Yéndonos a temas del último partido, como ya lo mencioné, jornada 5 contra Toluca. Al minuto 12 Pumas abría el marcador con una gran jugada por parte del equipo. Es una jugada colectiva bastante buena que se inicia desde la banda derecha. Mandan el pase hacia Memote, le rebota como todos los balones, pero logra controlar el balón para abrirlo a la banda izquierda, a donde estaba habilitando a Rubén Duarte. Rubén manda el centro de primera intención y se encuentra a Rubalcaba en el área, controla de pierna izquierda y en ese momento del control se acomoda muy rápido y saca el disparo con pierna izquierda para vencer a Luis García y abrir el marcador en la Bombonera. Al minuto 44 sale José Luis Caicedo de cambio. Antes del inicio de este partido se hablaba de que era duda para iniciar este partido como titular. Decidieron de último minuto. Esto fue una información de Fabricio Domínguez que nadie más manejó. Entonces pues no se sabía si era como muy real o muy probable que no saliera como titular. Al final de cuentas lo deciden de último minuto, sale en el 11 inicial, pero en una jugada, en un sprint por barrerse, lo cual es una barrida bastante buena. Pero ahí es donde termina por ceder el músculo, ¿no? Me parece que es tema, si no es de un tirón, que puede ser lo menos peligroso, pues tendrá que ser un tema de desgarre que probablemente lo tenga fuera unos cuantos días. No quiero pensar tan mal, a pesar de que no me guste su desempeño en el campo, pero tampoco le deseo el mal, ¿no? Habrá que esperar a ver si llega al partido contra Puebla, y si no, pues Efraín Juárez tendrá que moverle a esa parte del campo. Creo que podrá habilitar a Santiago Trigos y a Adalberto Carrasquilla,
y en el caso de que pueda ya salir Ramsey como titular, pues podrá también utilizarlo en ese sector del campo y en ese lugar de su once. Pumas dominó, creo, gran parte del partido, sobre todo en el primer tiempo, donde era peligroso, donde generaba jugadas hacia el ataque, donde... Listo, se arregló el tema de la pantalla. Donde pudo incluso aumentar un poco la ventaja, ¿no? Yo creo que Pumas pasó muchísimo tiempo con la ventaja de 1-0. Era evidente que Pumas no se iba a volver loco hacia el ataque por buscar más goles, porque en un error en el ataque te podrían agarrar mal parado en defensiva, ¿no? Como lo ha sido sobre todo en Leagues Cup, así lo vimos, por errores en salida, en medio campo, en la línea defensiva, pues agarran mal parada a los defensas, sobre todo a los centrales, y pues ahí es donde caen los goles que tienen a Pumas, que tuvieron a Pumas eliminado en Leagues Cup, y que también en este partido pues hicieron que el Toluca empatara el encuentro, ¿no? Repito, las pérdidas han sido en medio campo, sobre todo José Luis Caicedo y Adalberto Carrasquilla. Me parece que se excede mucho de esta posesión del balón, ¿no? Puedes tocar más fácil hacia atrás con un compañero que tengas más libre, pero el hecho de que retengan tanto el balón y pongan en riesgo la posesión de la pelota es lo que ha significado en goles en contra para Pumas, volviendo al mismo tema, resolviendo este problema y ajustando estas cosas de soltar más rápido el balón, tocar al jugador que está libre, tocar más fácil, tocar más rápido, tocar más fuerte. Creo que Pumas podrá resolver poco a poco este tema de las pérdidas en salida. Si te hacen goles con jugadas fabricadas de muy buena manera y prácticamente la línea defensiva y el portero no tengan nada que hacer, es un tema muy aparte, que si tú provocas el error y le regalas el balón al equipo rival, ¿no? Como lo fue en este caso y como lo fue en Leagues Cup. El empate de Toluca llegó hasta el minuto 67, o sea, pasó prácticamente todo el partido en donde Pumas pudo haber buscado aumentar la ventaja. Yo creo que si Pumas hubiera anotado el 2-0, difícilmente el Toluca pudo haber reaccionado. Ante una ventaja tan corta, pues evidentemente le das esta posibilidad al rival de buscar el empate e incluso tuvieron la oportunidad de aumentar la ventaja y de darle la vuelta al marcador. Afortunadamente creo, y a esto es a lo que me refería al principio, donde se ve un Pumas diferente, porque creo que Gustavo Lema no hubiera podido, el grupo de Gustavo Lema no hubiera podido mantener este empate, ¿no? Porque si bien Pumas se echó para atrás, Efraín Juárez echó para atrás a su equipo, es un equipo muy compacto al momento de defender. Al momento de defender es un 4-4-2 bastante cerrado, bastante notorio en el campo. Y eso es lo que hace que tengan orden. Eso es lo importante. El orden y la concentración. Cuando el equipo, y eso es, me parece, o por lo menos yo lo veo muy evidente, cuando uno de la línea se desconcentra, por ahí es donde entra el equipo rival, por ahí es donde entran los goles, por ahí es donde entran las jugadas de peligro que puede resolver los centrales, que puede resolver Keylor Navas, como la primera jugada, la primeritita jugada a los 40 segundos de haber iniciado el partido, Toluca tuvo la primera que resolvió Keylor Navas, ¿no? Entonces yo creo que si la concentración se mantiene durante los 90 minutos, lo cual es complicado, para cualquier equipo va a ser complicado, evidentemente para Pumas tal vez un poco más, ¿no? Porque viene de esta transición de técnicos que han estado muy poco tiempo, de jugadores que han generado ciertos problemas dentro del vestidor y que pues hasta apenas se está conformando un grupo bastante bueno, creo yo. Y ya para terminar el partido, creo que Efraín Juárez se tardó bastante en hacer cambios, sobre todo para esta
parte de cerrar el marcador. O sea, no tanto cerrar la ventaja, pero sí cerrar el marcador, porque un empate, repito, es un empate contra Toluca. Contra este Toluca es bastante positivo por el camino que tienen recorrido estos dos grupos, ¿no? Toluca viene, repito, de ser campeón. Un torneo anterior venía de ser candidato, si no es que el primer candidato, uno de los top 3 candidatos al título, y con una diferencia en el plantel muchísimo muy marcada, ¿no? El turco habla de que en conferencia de prensa después del partido, habla que él llegó a semifinales con un presupuesto menor al que tiene Efraín Juárez, pero pues no le alcanzó y se fue. Y se fue por problemas personales, porque quería descansar, porque quería estar con su familia, y unas comillas bastante enormes en las que pues es muy dudoso el hecho de que se haya ido así nada más de la nada y que pues haya dejado a su auxiliar en el banquillo de Pumas, ¿no? Y todo lo que se sufrió durante el proceso de Gustavo Lema, hasta que pues una goleada en Tijuana pues es prácticamente la gota que derrama el vaso, ¿no? Porque pues ¿cómo te va a golear Tijuana? Con todo el respeto que merece Tijuana, pero pues en ese momento era bastante escandaloso el resultado que Pumas estaba teniendo. Y pues una vez terminado el partido se anuncia la salida de Gustavo Lema, y pues llega Efraín Juárez, ¿no? Llega con un compromiso bastante fuerte sobre los hombros, el tema de la Conca Champions. Le alcanzó hasta donde pudo, porque también, repito, el tema de la concentración de los jugadores dentro del campo pues tampoco ayudó para que Pumas pudiera avanzar pues a más rondas de la Conca Champions, ¿no? Pero como lo dije hace rato, yo creo que Pumas está poco a poco ajustando lo que le falta. Repito, falta que llegue el delantero, falta que se confirme el tema de Alan Medina, de JJ Macías. Ya los refuerzos que llegaron prácticamente ya están adaptados. A Pedro Vite le faltará tal vez un poco de tiempo más para que pueda mostrar el nivel que verdaderamente tiene. Los primeros partidos se le veía como muy perdido, como que no sabía en dónde posicionarse, como que no se sentía tan cómodo en el campo. Pero yo creo que en estos últimos partidos ha sido un jugador importante y ha sido un jugador que desequilibra. Y eso va a ser algo muy bueno, ¿no? Adalberto Carrasquilla fue uno de los goleadores de la Leagues Cup, que la Leagues Cup continúa con cuartos de final, semifinales y la final, pero pues a Pumas ya no le alcanzó en el Chase Stadium contra el Inter de Miami. Prácticamente dejaron de buscar, dejaron de intentar, y pues el Inter de Miami aprovechó y se llevaron el partido por 3-1, pero pues yo creo que también esto le beneficiará, porque pues justo en esta semana Puebla tiene que viajar a Estados Unidos y tendrá que regresar para enfrentarse a Pumas el próximo domingo en Ciudad Universitaria. El domingo, el partido hasta el momento está programado a las 5 de la tarde. No sabemos si va a haber algún cambio. Yo digo que no, porque Puebla juega el miércoles. Si acaso viajará el jueves. Tendrá viernes y sábado para recuperación, y el partido es el domingo hasta las 5. No sé si vayan a solicitar que sea a las 7, o creo que a las 9 ya es prácticamente imposible, sobre todo en domingo, pero creo que domingo a las 7 sería el límite. Pero esto lo estaremos informando conforme vayan pasando los días, porque hasta el momento, repito, en la página de la liga y en todas las aplicaciones está programado el domingo 24 de agosto a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Probablemente pueda ser el debut de Aaron Ramsey. La página de Pumas todavía no ha confirmado nada, como lo confirmaron con Keylor Navas cuando anunciaron su presentación y todo esto. No sé si se vayan a esperar de último minuto a anunciar algo, o simplemente lo dejen como ahí, como muy a la deriva, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades de que pueda salir a la banca, y ya de que tenga minutos, eso será un tema muy aparte. Con el empate, Pumas está en
En el lugar número 13 de la tabla general, todavía en estos lugares donde pues no te alcanza para absolutamente nada, no calificas ni siquiera play-in, tienes 5 puntos y una diferencia de -2. Así que, pues repito, poco a poco, y poco a poco yo también lo espero que sea lo más rápido posible, ¿no? Pero pues todavía no hay plantel completo, todavía falta que lleguen jugadores, todavía falta que se incorporen muchas más piezas, por lo menos 3 de las que se ha hablado. El tema de Alan Medina lo ponen como algo, como un trato hecho. Faltará el tema de que lo registren, de que lo anuncien para poder hacerlo oficial. Y el tema de JJ Macías, decían que pues estaba a prueba. Creo que también le iban a dar esta semana a lo mucho para saber si sí se quedaba o no. Pero también lo manejaban como un hecho, pero faltarán detalles y faltarán como ciertas cosas que pueden suceder de aquí a que se haga oficial, ¿no? Se puede caer, pueden no llegar a un acuerdo económico o de cláusulas o muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo este tema que surgió del blindaje por las lesiones de Macías, lo cual a mí me parece inteligente, como lo dije al principio, pero si al jugador no le parece y no quiere, pues está en toda la libertad de no firmar y de, pues, desfilar, ¿no? Entonces, cuestión de tiempo para saber si Alan Medina y JJ Macías serán nuevos jugadores de Pumas, y pues a estar muy atentos y estar muy pendientes y no comerse ningún rumor de la posible llegada de un 9 extranjero. Por favor, tengan paciencia. Tengan paciencia porque, pues ya lo vimos, ¿no? Se tuvo mucha paciencia con Keylor, se tuvo mucha paciencia con Álvaro Angulo y han sido piezas importantes. Creo que Pumas y Efraín Juárez Efraín lo ha mencionado, que no iban a contratar por contratar. Sí me sorprende que Alan Medina y JJ Macías sean opciones para reforzar a Pumas, pero pues alguna cosa les debió haber visto, ¿no? También me parece un poco sorprendente que hayan sido peticiones de Efraín, pero pues como lo dije al inicio, hay que darles el beneficio de la duda y empezarles a exigir una vez que sean jugadores de Pumas, porque posiblemente podrían darnos una sorpresa. Y si no, pues estará en el mismo tenor en el que llegaron, ¿no? De que son jugadores no tan importantes, de que se gastó una plaza o un lugar o un salario en alguien que no dio frutos y que se pudo haber hecho el esfuerzo por alguien más. Creo que están destinando la mayor cantidad del presupuesto que posiblemente les pueda quedar en el 9 extranjero, y las piezas mexicanas que sean como, pues no quiero decirlo así, pero pues sí, como de segundo nivel, para que no llegan a ser titulares, repito, para que sean una opción en la banca, ¿no? Y puedan mostrar otro nivel, que puedan tener otra oportunidad. Y pues nada, vamos cerrando este episodio. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, o el próximo episodio, porque no sabemos cuándo habrá otro. La verdad es que me cuesta muchísimo trabajo grabar, me cuesta muchísimo trabajo editar. No tanto porque me cueste trabajo como tal, pero el tema de los tiempos es lo que se me complica, pero pues yo espero estar mucho más constante con todos ustedes, mucho más frecuente. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense mucho, les mando un abrazo de gol, los quiero, bye.